Bueno, bienvenidos. Como hicimos en los últimos días, el shiur va a ser para Refuah Shlema, para curación de Eitan Moshe Ben Tal. Baruch Hashem ya está mejor, pero bueno, vamos a seguir pidiendo. Y no sé si alguien más quiere que se pida por alguien en particular. Lo hacemos. Sí, decime, Víctor. Bueno, yo la verdad tengo un amigo que lo está pasando muy mal con este tema. No dije nada, no me olvidé de preguntarle el nombre en hibrit y el Bueno, de la ¿cómo se llama mamá, en castellano? Danilo Criscaut, pero yo le estoy haciendo Danilo y refúa el hijo de la Criscaut. madre, el nombre de la madre. No me acuerdo porque es muy amigo, pero Bueno, perdió está perdió los bien. papás y igual nada, yo le estoy haciendo refúa todos los días. Bueno, vamos a Pero bueno, hacerlo acá también, si Dios quiere. gracias. Pedir por él también. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Bueno, ahora sí arrancamos. Hola a todos. Bueno, como mandé en el mensajito, esta semana tenemos un montón de cosas. Para empezar, hoy es Rosh Hodesh, o sea, jueves y viernes, Rosh Hodesh. Hoy es el primer día del mes de Tamuz. Hoy día jueves, viernes en realidad ya, jueves de noche. Después tenemos la Parsha de Korah, que era la que venimos hablando, que vamos a relacionarlo un poquito también con lo que vamos a hablar hoy. Esta semana, creo que es el año 40, que el Rebbe instituyó la idea de estudiar el Maimónides todos los años. Se da una vuelta a los 14 libros del Maimónides de leyes, estudiando 3 capítulos por día. Este es el ciclo número 40 y que se termina el domingo, coincidiendo justamente con el Yortzeit, con el aniversario de fallecimiento del Rebbe, que es el día domingo, sábado a la noche, domingo. Bueno, o sea que tenemos varios temas en la agenda y vamos a ver un poquito si podemos relacionar un poco cada cosa, ¿no? Siempre está escrito que cuando las cosas coinciden, la Torá nos enseña que no es mera coincidencia, sino que hay algún motivo en particular por el cual las cosas coinciden. Entonces vamos a tratar de encontrárselo. No es que lo leí, esto es como que lo vamos a tratar de encontrar y también si me ayudan, adelante. Bueno, como decíamos, se está terminando estos días de estudiar el Maimónides. Hoy se empezó a estudiar las leyes de los reyes, que son las últimas leyes de las cuales habla el Maimónides, no cuáles eran las leyes en su época de los reyes de Israel, y terminando, como vamos a ver, con el rey Mashiach, que también va a ser un rey, va a tener la característica, se lo llama Melech HaMashiach, ¿sí? Es el rey Mashiach. Eso es lo que trata el Rambam en los últimos capítulos de su libro. Y por lo tanto vamos a estudiar hoy la mitzvah que hay en la Torá de nombrar un rey. Vamos a estudiarlo de un libro que se llama Derech Mitzvoteja o Ta'amei Mitzvot, que son los motivos de las mitzvot, y es un libro que se editó por primera vez hace 110 años, en el año 1910. Fue escrito por el Rebbe Menachem Mendel de Lubavitch, que no es el Rebbe, sino es el tatarabuelo del Rebbe, que lleva el mismo nombre. Y vamos a ver justamente la mitzvah de nombrar un rey, que es lo que habla el Rambam. En principio vamos a hablar de esto y después vamos a ver qué relación podemos encontrarle con la parsha de esta semana. ¿Vamos? Entonces vamos a arrancar acá. Dice que hay una mitzvah de nombrar un rey. Como está escrito, Som Tasim Aleja Melech, vas a tener que nombrar un rey sobre vos, sobre ustedes. Tenemos que entender, dice el Rebbe, por qué el profeta Shmuel, el profeta Samuel, se enojó contra los Yehudim cuando los Yehudim pidieron tener un rey. El Maimónides dice hoy, hay tres mitzvot que, digamos, tienen ya, que recaen o que comienzan a tener vigencia y uno tiene obligación de cumplirlas, justo con la entrada a la tierra de Israel. Una mitzvah es nombrar un rey,
Otra mitzvah es eliminar a Amalek, al enemigo Amalek. Y la otra mitzvah es la construcción del Beit HaMikdash, del templo en Jerusalén. Y dice que ese es el orden. Primero nombrar un rey, después destruir a Amalek y después construir el Beit HaMikdash. Ahora bien, siendo que es una mitzvah, la pregunta es obvia. Le fueron a pedir al profeta Samuel que nombre un rey. Entonces, ¿por qué se enojó Samuel si es una mitzvah? ¿Cuál es el problema? Samuel se enojó con ellos. Pegama Shemit Baraj Amarlo, Kilot Hama Asu. Dice, cuando Dios le dice al profeta Samuel, está bien que te enojaste, pero yo tengo que estar más enojado. Porque no solamente te despreciaron a vos, porque el líder hasta ese momento era el profeta, el líder de la generación era el profeta, entonces es como que él sintió que lo despreciaron, porque no querían a él como líder, sino querían un rey. No solamente te despreciaron a vos, dice Dios, a mí también me despreciaron. Entonces hay que entender cuál es el desprecio y por qué la contra de Shemuel y de Dios de nombrar un rey. Si justamente Dios dice que hay que tener un rey, cuando entres a la tierra de Israel vas a nombrar un rey. Dice que primero vamos a entender, dice, cuál es la finalidad de tener un rey. O sea, cuál es la finalidad del pueblo judío, por qué Dios les ordenó tener un rey. Porque se podría tener otro tipo de figura, como hasta ese momento, un profeta. ¿Sí? ¿Por qué un rey? ¿Por qué el rango de rey? ¿Sí? Si bien ya estudiamos que Moshe ostentaba el rango de rey, Moshe era un rey, y hoy el Rambam dice también que Yoshua era un rey, el sucesor de Moshe tenía las leyes de un rey, tenía las características de un rey. Dice que toda la finalidad de que se nombre un rey es para que a través del rey el pueblo de Israel se anule a Dios. O sea, como que tengan en conciencia, en mente, el poder divino sobre nosotros. Y porque la ley es que todo el pueblo judío tiene que estar anulado al rey por completo y tiene que obedecer al rey. O sea, el rey en la Torá tiene una autoridad absoluta. Gobierna con DNU, es así. O sea, está la ley de la Torá, pero el rey puede, en determinados momentos, si él considera necesario, pasar por la ley de la Torá, si es por un motivo especial, por una emergencia especial. Entonces, la ley es que hay que obedecer al rey. Como dice Shmuel, así va a ser la ley del rey. El rey domina absolutamente todo. Y por otro lado, el rey está anulado a Dios. Como dice el rey David, dice, el rey David dice sobre él mismo que él frente a Dios está como callado, anulado totalmente. Quiere decir que la anulación a Dios llegó tan profundo en el corazón de David que incluso físicamente no podía elevar su vista, sus ojos, y no podía vanagloriarse de nada, al punto tal que estaba como mudo. Él dice que su anulación a Dios era absoluta. ¿No? Era absoluta la anulación de él a Dios. Y esta es la función principal del rey, que por eso se lo llama rey. Dice que el rey, ¿por qué se lo llama rey? Porque él está anulado al reino de Dios. O sea, Dios es el rey. ¿Y por qué David, por ejemplo, en este caso, era el rey? Porque él estaba anulado a Dios. Entonces, como que se mimetizaba con Dios, digamos, por llamarlo de algún modo. ¿Se entiende el concepto? O sea, no es que es un gobernador, no es que es un concejal, no es que es un presidente ni un primer ministro. No. Es un rey. ¿Por qué se llama rey, justamente? Dice, porque él está anulado al reino de Dios. O
sea, como es una transferencia del poder de Dios acá a la tierra. Creo que alguna vez lo hablamos, que yo lo había visto en un documental y después lo vi en otro lado, que para los ingleses el rey es el representante de Dios en la tierra. Está ese concepto. Entonces, ya lo hablamos alguna vez. Entonces, ¿por qué se lo llama rey y no tiene otro título? Porque hasta ahora había un profeta. ¿El profeta acaso también está anulado a Dios? Pero el rey es como que tiene una anulación absoluta a Dios. Por eso se lo llama rey, es como que si él no estuviese ahí. Lo que está ahí es Dios, es el reino de Dios acá en la tierra. Porque él dice, es una merkabá, como un carruaje para el reino de Dios. Como que, así como el carruaje está anulado al conductor, o sea, un coche, si vos no lo manejás, está quieto, lo mismo dice el rey, está anulado a Dios. Está anulado a Dios. Sí, Adrián, decime. O sea que, salvo casos especiales que vos decís que puede contradecir o hacer algo distinto a la Torá, vendría a ser como un vocero de alguna manera. Ejecuta lo que Dios hace. Bueno, sobre Moshe está escrito claramente en el Talmud, ¿sí? Que Shejinah medaberet mitoch geronos el Moshe. Este es el lenguaje. Dice que la Shejinah, la presencia divina, hablaba a través de la garganta de Moshe. ¿Se entiende? O sea que sí, está anulado totalmente. No es que Moshe transmitía, como dijimos el otro día, cuando vinieron a rebelarse contra Moshe, y ya lo relacionamos un poco con la Parshá, cuando Korah y todos los que estaban junto a él se vinieron a rebelar contra Moshe, Moshe le dice, no se están rebelando contra mí. Ustedes piensan que yo designé que yo soy el líder y que yo designé que Aarón es el sacerdote. No, ustedes no se están, digamos, rebelando contra mí, dice Moshe, ustedes están rebelando contra Hashem, porque eso es una decisión de Dios, no es algo que yo decidí. Pero la Torá directamente dice que cuando Moshe hablaba, era la voz de Dios a través de Moshe. Era eso. Dice que la anulación era completa. Y por cuanto que el rey está anulado a Dios, al reino de Hashem, y el pueblo de Israel está anulado al rey, entonces por traslación, ¿sí? Traslativamente se dice, creo, el pueblo judío está anulado a Dios, porque está anulado al rey que está anulado a Dios. Y este es el trabajo, esta es la finalidad de un rey. ¿Para qué se pone un rey para el pueblo judío? Para que a través de él, todas las criaturas, o sea, todos nosotros, todo el pueblo, esté anulado a Dios. A través que el rey se anula a Dios. Entonces, este es un primer concepto. Primer concepto, ¿para qué hace falta un rey? ¿Para qué se nombra un rey? Para que a través de él estemos anulados a Dios. Dice, ahora esto es un concepto ya, digamos, un poco profundo, ¿no? Del concepto del rey. Pero hay un concepto simple, un concepto más simple. Dice, un motivo simple para nombrar un rey, para que gobierne al pueblo como corresponde, porque si no existe el gobierno, si hay anarquía, dice, uno se traga al otro vivo. O sea, esto es una realidad más mundana, digamos. ¿Para qué hace falta un rey? Para que uno no se trague vivo a otro, para que haya un gobierno. Y que el rey, a través de la justicia, ¿sí? de impartir justicia, pueda gobernar un país. Dice, estos dos motivos que hay para nombrar un rey, uno que nos anulemos a Dios y otro que el rey imparta justicia y se pueda convivir. Aparentemente no es algo necesario para los sabios de la Torá. Trae un punto muy interesante. El otro día, bueno, Jorge justo no está hoy. Jorge preguntaba el otro día, cuando dijimos que cada uno tiene que tener un rabino, tiene que tener un guía espiritual, ¿qué pasa con los rabinos? Y yo le explicaba que no, que cada uno tiene que tener alguien que lo guíe. Incluso el más grande de los rabinos tiene que tener un guía. Aparentemente, dice acá el Rebbe Tzemach Tzedek, dice que estos dos motivos no aplican para los sabios de la Torá. O sea,
los dos motivos por el cual hay que nombrar un rey aparentemente no aplican. ¿Por qué? Israel y Eshbet Minim. Dice que en las almas del pueblo de Israel hay dos tipos de almas. Unos son los sabios y otros son los que no son sabios. ¿No? Como que están aquellos que están, siguen la Torá, pero no hablamos de los que cumplen la Torá. Estamos hablando de sabios, realmente sabios. ¿Sí? De todos modos, dice, están los sabios y están los otros que están vacíos de sabiduría a pesar de cumplir y de tener muchísimas mitzvot. Como está escrito que cada yehudí, incluso el menos pensado, está lleno de mitzvot. Y se cuidan absolutamente de hacer las mitzvot positivas y de no incumplir, de no transgredir las mitzvot negativas. Pero esto, dice, es gracias al origen de su alma, a su estructura del alma, ¿sí? Que él, por su estructura, por lo que Hashem le dio a cada uno, no está capacitado, somos muchos los que no estamos capacitados para ser considerados sabios, sino que podemos cumplir las mitzvot en la práctica. Como vemos en la práctica, que hay mucha gente que estudia con su rabino, pero apenas salen de la sala de estudio, ¿sí? Es como que se olvidan de la Torá y es como si no hubiesen estado estudiando Torá, porque están metidos en su vida material, en sus cosas mundanas. Este es un tipo de alma, el alma de la persona simple, que somos la gran mayoría, ¿sí? Perdón, hablo por mí. Soy de ese tipo, ¿no? Beabet dice, hay otro tipo de alma, en Aneshamot Agvot, Otan, Shehem Talmidei Jajamim Baalei Torah. Dice, están las almas de los sabios y que están estudiando Torah día y noche. Igual quiero hacer un paréntesis. No todo el que estudia Torah día y noche está anulado a Dios. No, como ya estudiamos que se puede estudiar Torah con segundas intenciones para ser respetado, para ser nombrado rabino. Hay gente que le gusta, ¿sí? O porque le interesa la lógica de la Torá. Esas son segundas intenciones, ¿sí? Entonces, no todo aquel que estudia Torá día y noche es lo que está hablando acá. Acá está hablando de un verdadero sabio de la Torá, ¿sí? Y después tenemos el otro, que puede ser que no aparenta ser un sabio, y sin embargo es una persona que está en su trabajo, que trabaja todo el día, pero el tiempo que dedica al estudio de la Torá está plenamente identificado y plenamente concentrado en ello. Y tal vez es más sabio que aquel que está estudiando todo el día. Esas son cosas que no las ve Dios, no las vemos nosotros, ¿sí? O sea, obviamente podemos darnos cuenta quién es un sabio y quién no. Bueno, dice, según lo que dijimos hasta ahora, que hay dos motivos para nombrar un rey, uno para estar anulados a Dios y otro para que se pueda convivir en la tierra. Ninguno de los dos es necesario, estos dos motivos son solamente aplicables a la gente que no es sabia de la Torá. ¿Por qué? Porque aquel que es sabio de la Torá, supuestamente, está anulado a Dios. O sea, así debería ser. Una persona que es sabio de la Torá y que realmente estudia Torá como corresponde, tiene que ser una persona humilde y está anulada a Dios. Entonces, para él no hace falta, no haría falta la presencia de un rey, porque el rey dijimos que sirve para que nosotros nos anulemos a él y a través de él nos anulemos a Dios. Entonces, el sabio de la Torá no necesita al rey aparentemente. Y el segundo motivo para que se pueda convivir, que haya justicia y demás, bueno, una persona que estudia se supone que no va a incurrir, no va a violar las leyes, no va a violar las leyes de la Torá y se va a poder convivir con él. Entonces, estos dos motivos aparentemente, ahora el Rebbe lo va a desmentir esto, pero aparentemente no son aplicables para un sabio. Entonces, un sabio no necesitaría tener un rey. Solamente las almas simples, ellos sí necesitan un rey, pero no aquel que es un sabio, porque el sabio sabe absolutamente lo que está permitido, lo que está prohibido y tiene todas las cosas claras.
Y ni que hablar que estamos hablando de un tzadik, ¿sí? Que no va a hacer nada a propósito que esté en contra de lo que dice la Torá. Entonces él no necesita un rey, solamente necesita un profeta, necesita un juez como Shmuel. O sea, no necesita el nivel de rey, porque él no necesita a alguien a quien someterse para estar anulado a Dios. Con un profeta es suficiente, con un juez es suficiente, no necesita un rey. Bueno, hasta acá vamos, ¿se entiende lo que está planteando? O sea, como está preguntando, aparentemente el sabio no necesita un rey. Vamos a entrar un poquito más. ¿Por qué el sabio no necesita un rey? Dice, porque el sabio está anulado totalmente a Dios, por su alma, por el alma que él tiene. O sea, el sabio es aquel que ve más allá de lo que sus ojos ven. Y el sabio se da cuenta que él está todo el tiempo siendo sostenido por la providencia divina. O sea, ¿cuándo se anula una persona a otro? Una persona se anula a otro cuando sabe que él depende del otro. O sea, vos dependés de alguien y es como que bajás la cabeza y te anulás al otro. El sabio entiende que toda su vida depende de Dios. Entonces automáticamente está anulado a Dios porque él entiende que toda su supervivencia, toda su existencia depende de Dios. Y se da cuenta que Dios todos los días recrea o sea, vuelve a renovar el mundo, ¿sí? Y son aquellos que son llamados hermanos y amigos de Dios, queridos de Dios o hijos de Dios. Ellos no necesitan un rey para a través del rey anularse a Dios. Dice, por eso los ángeles, y ella leía en Melech, dice que los ángeles sí tienen reyes. Dice, porque los ángeles también tienen su propio ego. O sea, dice que los tzadikim son más que los ángeles. El tzadik está anulado a Dios totalmente. Los ángeles no están totalmente anulados a Dios. A pesar que están constantemente alabando a Dios y amando a Dios y temiendo a Dios, pero no es el nivel de anulación de un tzadik. Es un nivel inferior. Porque él se siente como un ente separado de Dios. Bueno, entonces una de las preguntas también obvias sobre esto es que si las mitzvot fueron entregadas para todos, tenemos 613 mitzvot, y una de las 613 mitzvot es nombrar un rey. Entonces, si estamos diciendo acá que un sabio, un tzadik, no necesita un rey, entonces él no tiene 613 mitzvot, tiene 612 mitzvot. Entonces, todo esto es pregunta al Rebe, ¿no? La primera pregunta es, ¿entendemos para qué hace falta un rey? Entonces entiendo que un sabio no necesita. Y no me queda claro, porque supuestamente la Torá es para cada judío, incluso para el tzadik más grande también tiene que cumplir todas las mitzvot, o sea, tiene que cumplir todas las mitzvot, incluso la mitzvah de nombrar un rey. Entonces, si él no necesita nombrar un rey, no tiene esa mitzvah, porque él no lo necesita, le falta una mitzvah al sabio. ¿Se entiende un poco a dónde estamos yendo? ¿Está? Si hay preguntas, por favor, adelante. Bueno, el Rebbe quiere contestar de la siguiente manera, el Rebbe Tzemach Tzedek, ¿sí? El Rebbe contesta así. Ahadain tzarich leavin, Maushe Mashiach gamken y Melech. O sea, él va a terminar contestando, metiendo acá el tema del Mashiach en el medio. Yo me estoy salteando toda una parte, vamos directamente al final. Tenemos que entender qué significa que el Mashiach también va a ser un rey. Porque según lo que acabamos de explicar en el primer capítulo, que es lo que estudiamos, no se entiende. Porque en el tiempo que venga el Mashiach, pronto en nuestros días, todos los Yehudim todos los judíos van a ser sabios de la Torá.
como está escrito, y así termina el Rambam, con este versículo termina el Maimónides su libro, Umalá haaretz de'aet Hashem, que todo el mundo va a estar lleno de conocimiento de Dios. ¿Sí? Lo relacionamos esto con cómo termina el Maimónides. Todo el mundo va a estar lleno de conocimiento de Dios, todos van a ser sabios. No va a hacer falta que alguien le enseñe a su compañero nada, porque todos van a saber todo. Entonces, la pregunta, así como el sabio hoy no necesita un rey, y en el futuro vamos a ser todos sabios, ¿para qué queremos al rey Mashiach? ¿Por qué el Mashiach va a ser un rey si no lo necesitamos? O sea, más de la misma pregunta, pero sobre el futuro. ¿Para qué existe la figura de Mashiach, que es un rey, si no hay necesidad? Y acá trae la pregunta, bueno, que acabamos de decir, que quiere decir que a un sabio le falta una mitzvah, tiene 612 mitzvot. Y empieza a explicar, a Jainyan de Behemet Shayach Bejinat Meuluja, Gama Talmidet Jajamim dice, no, en verdad, dice el Rebbe, el sabio también necesita de un rey. ¿Por qué? Dice, a pesar que los sabios son entendidos en la Torah de Hashem y no necesitan anularse como un esclavo a través del rey, entonces, ¿por qué el sabio necesita un rey si él no necesita anularse? Él ya está anulado. La respuesta que trae acá es primero porque la Torah es ilimitada. O sea, por más sabio que uno sea, siempre le falta. La Torah es ilimitada. Como está escrito que una persona puede seguir eternamente elevándose de un nivel a otro, así está escrito en el Salmo del Rey David, y el Jumehai del Jai. Uno puede ir avanzando constantemente. Que en el entendimiento, en el conocimiento de lo que es la Torah, no hay límites. No hay límites. No hay límites, por más que estudiemos años, millones de años, no hay límites. מנלעתיד לבוא יהיה גילוי אלוקות בהשגה פנימיות התורה, והיינו על ידי משיח שהוא ילמוד פנימיות התורה לכל העם. Dice que en el futuro, cuando venga el Mashiach nos va a enseñar los secretos de la Torah, va a revelar los secretos de la Torah a todo el pueblo, incluso lo que hasta este momento estaba de manera oculta. De todos modos, entonces vuelve la pregunta, una vez que nos enseñe todo, ¿para qué lo queremos? Dice, de todos modos, Bevadai ubeatzmo yakir yoter, kilokol mashe masik beatzmo yachol legalot ulelamed lecholam. Dice, de todos modos, a pesar que seamos grandes, vamos a ser todos grandes sabios de la Torah y vamos a ver cosas que hasta ahora no veíamos, el Mashiach tiene un nivel superior todavía, porque no va a poder revelar todo lo que él sabe. Va a tener un nivel de conocimiento y de revelación divina mayor al de todos los sabios. Dice, porque a pesar que vamos a ser todos sabios, ¿por qué el Mashiach sigue siendo rey? Porque él va a ser más sabio que todos. O sea, incluso los más sabios vamos a ser todos grandes sabios, vamos a necesitar al Mashiach, porque él va a saber más que nosotros. De que dice que así como el reino acá en la tierra, ¿qué significa tener el yugo de un rey sobre nosotros? Cuando vos tenés el dominio de un rey sobre vos, aunque vos no entiendas las cosas, las haces porque el rey lo dice, porque se supone que el rey es un ser superior, tiene un poder especial. Dice, lo que yo entiendo que tengo que hacer, no necesito que el rey me lo ordene. Lo que mi intelecto me indica y lo que yo llego a entender, no necesito que el rey me dé una orden para cumplirlo. ¿Para qué necesito el rey? El rey lo necesito para que me indique cosas que yo solo no sabría hacer. Cosas que uno solo no sabría hacer. Entonces, para eso necesito al rey. Cosas que son lógicas,
uno las aplica y las hace sin necesidad que venga alguien a enseñártelas. Todo lo que te vienen a ordenar del rey, de parte del rey, es lo que vos no podés captar con tu mente. Y lo cumplimos porque el rey nos ordena. Y este es el concepto de anularnos al rey. Y nos estamos anulando a algo que está por encima del intelecto. Porque el intelecto del rey está por encima del nuestro. Entonces me estoy anulando a algo que yo no entiendo. Del mismo modo que el rey se anula a Dios, que es algo que él no entiende, nos transmite a nosotros ese concepto de anulación. Y así mismo dice, va a ser con el concepto de la Torah. שיש בה מצוות בחוקים המצוות, בחוקים המצוות, הם המושגים כמו ציצית ותפילין. Dice, tenés mitzvot y tenés hukim. Tenés mitzvot y tenés, ¿cómo se llama? Decretos. Las mitzvot son cosas que uno puede entender. Y los decretos son cosas que uno no puede entender. Todos los motivos de las mitzvot de la Torah se nos van a ser revelados a través del Mashiach. Pero él, el Mashiach, va a tener un conocimiento superior a lo que él va a revelar, porque no va a poder revelar todo. Como está escrito, dice que el rey Mashiach va a estar en un nivel superior, en 5 niveles superiores al resto, incluso superior a Abraham, superior a Moshe, superior al primer hombre, Adán Arishon, que sobre él está escrito que él incluía dentro de él todas las almas que iban a nacer a través de todas las generaciones. Dice que el Mashiach va a estar por encima de todos ellos. Entonces, para resumir, lo que está diciendo acá es que en realidad, tanto ahora como en la época del Mashiach, el sabio va a necesitar un rey. El sabio necesita un rey. Porque si bien es un sabio, hay niveles intelectuales donde él no llega. A esos niveles llega el Mashiach, llega el rey que es designado por Dios, y a través del rey, el rey nos transmite esas cosas. ¿Por qué la mitzvah de nombrar un rey? La mitzvah de nombrar un rey es porque él nos anula, nos hace anular a él, y nosotros a través de él nos anulamos a Dios. Digamos, vamos a responder la pregunta ¿por qué se enojó Samuel? La respuesta es muy simple, la trae el Rambam hoy justamente. Samuel se enojó porque ellos no querían un rey a quien anularse. Cuando ellos pidieron un rey, dijeron, queremos un rey como el resto de los pueblos. O sea, ellos no veían en el rey el intermediario para anularse a Dios. Ellos querían un rey como los pueblos tienen un rey. No como el concepto que la Torá quiere darte un rey. Entonces sí, hay una mitzvah. Entonces, ¿por qué se enojó Samuel? Porque el pedido de ellos no concordaba con lo que la mitzvah de la Torá significa. La mitzvah de la Torá es anularte al rey. Ellos no querían un rey para anularse. Ellos querían un rey porque el resto de los pueblos tienen un rey y queremos que haya un rey. Así. Quieren vivir en un reinado. No querían vivir en una república, querían un rey. Pero no era por un motivo de porque la mitzvah de tener un rey. Sobre el rey, justamente como decimos que es el representante de Hashem en la tierra, y es el que nos ayuda a anularlos a Dios, hay una ley especial que cualquier persona que es desairada, que es ofendida, la Torá pena al ofensor. Si una persona te agravia, hay penas para aquel que agravia. Hay multas de plata, ¿sí? Multas de dinero para aquel que agravia a otro. O sea, según los niveles de agravio, obviamente. Y hay penas y hay agravios que tienen penas penales, digamos, azotes o lo que fuese. Dice que el rey, todos pueden su honor dejarlo de lado. Digamos, si hay una persona que te agravió y vos, bueno, no te interesa el agravio o perdonás el agravio, está perdonado. Dice que el rey no puede perdonar cuando es agraviado. ¿Por qué? Porque él es el representante de Dios en la tierra. Él no puede perdonar un agravio. O sea, cuando lo agravian al rey, tiene que hacerse justicia. ¿Sí?
Y a pesar de eso, dice, a pesar que el rey está en los niveles más elevados en cuanto al honor que se le debe, y con esto terminamos, antes que se corte, también tiene que ser una persona humilde. Y lo vemos en esta parashá a Moshe, que era el rey. Moshe tenía la ley de un rey, dijimos, y él, en lugar de decretar, digamos, algo contra los que se rebelaron contra él, contra Coras, contra Datán y Abiram, cuenta la Torá que él iba atrás de ellos a buscarlos para tratar de concordar, de tomar un café y hacer las paces. Eso es un verdadero líder. O sea, el Rambam dice que el rey, por un lado, merece el mayor de los respetos, pero él en su interior tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona humilde, y ese es el rey que realmente estamos esperando, el rey Mashiach, que esperemos se revele pronto en nuestros días, para que todos los problemas que tenemos y todos los problemas que nos imaginamos también se terminen con esto. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero haber cerrado la idea.